Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al tema del sacramento del matrimonio que ya empezamos a trabajar en la última catequesis. La primera catequesis que hicimos fue qué produce el sacramento del matrimonio y hoy nos vamos a concentrar en cuáles son los efectos sacramentales del matrimonio, es decir, desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista del matrimonio por la Iglesia, cuáles son esos efectos sacramentales que produce. Comencemos por reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para que esta catequesis que nos disponemos a realizar sea un momento de formación, de renovación y de crecimiento en la fe y en el Espíritu. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Concentrémonos entonces en esta realidad, el sacramento del matrimonio, pero en aquellos efectos que esta realidad produce. Y encontramos nosotros el canon 1134 del Código de Derecho Canónico que nos trae esta afirmación. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. A lo largo de esta catequesis, pues vamos a desarrollar lo que este canon dice, pero partamos de un elemento del que vamos a tener que mencionar varias veces durante el transcurso de las catequesis que vamos a dar sobre el matrimonio, y es la realidad del matrimonio válido, porque el matrimonio también puede ser un matrimonio inválido, es decir, un matrimonio que no fue bien constituido desde el principio. Pero de eso vamos a hablar en otro momento cuando hablemos, tal vez en la próxima catequesis, sobre la forma en que se debe celebrar el matrimonio canónico y consideremos unos elementos que se requieren para la validez o que en la ausencia de estos o en presencia de estos, por ejemplo en el caso de los impedimentos, podrían hacer el matrimonio nulo. Pero hoy no nos vamos a concentrar en ese punto, nos vamos a concentrar propiamente son en esos efectos que se originan, como lo dice aquí el canon, entre los cónyuges. Y para eso me parece oportuno haber separado estos efectos en 5 puntos, de los cuales pues vamos a reflexionar en esta catequesis de hoy. El primero es: el vínculo es único, perpetuo, exclusivo y mutuo. El segundo, la fuerza y cuasi consagración del sacramento. El tercero, iguales derechos y deberes para todo lo que se refiere al consorcio de la vida conyugal. Cuarto, el derecho-deber de educación de los hijos. Y quinto, la paternidad, que se desprende del matrimonio. Entonces vamos a analizar uno a uno estos 5 elementos que nos van a ayudar a comprender esos efectos relativos a los cónyuges que celebran el matrimonio sacramento. Comencemos por el primero. El primero nos habla del vínculo y nos está definiendo el vínculo a partir de 4 realidades: que es único, que es perpetuo, que es exclusivo y que es mutuo. Démonos cuenta, como lo tuvimos ocasión de conversar en la catequesis última, ¿qué es lo que genera el matrimonio? El matrimonio lo genera el consentimiento. Y el consentimiento es la manifestación de la voluntad interna que se exterioriza. Cuando yo consiento, manifiesto externamente lo que internamente he podido discernir. En la catequesis pasada hacíamos un poquito la reflexión sobre aquellos elementos que nos pueden ayudar a tener un sano
discernimiento y por consecuencia un válido consentimiento. Porque también si el consentimiento no es válido, el matrimonio no es válido, con los elementos que aquella catequesis pudimos haber trabajado. Démonos cuenta que es un vínculo, genera una alianza que se hace entre dos. Ya habíamos también tenido ocasión de mencionar cómo pues el matrimonio es un contrato que hacen dos personas desde el punto de vista, digámoslo así, civil, pero desde el punto de vista canónico a nivel sacramental, más que hablar de un contrato que está circunscrito a unos documentos que alguna autoridad pública puede certificar, como un contrato que se hace con una persona a la que se le quiere comprar un bien y yo le voy a poner el dinero y el otro pone el bien y se hace un contrato escrito y se acabó. Pues más que esa realidad contractual que vale en el sacramento obviamente del matrimonio, tenemos que pensar en la realidad de la alianza. Una alianza que Dios establece con su pueblo y con su pueblo con Dios, que es la primera realidad que nosotros vemos a nivel matrimonial. El Antiguo Testamento es la relación matrimonial entre Yahvé y el pueblo de Israel, Yahvé el esposo, el pueblo de Israel la esposa, y en el Nuevo Testamento entre Cristo y la iglesia, Cristo el esposo, la iglesia es la esposa. Hay una alianza, es decir, un pacto, una, digámoslo así, una ordenación divina, que obviamente en el caso del matrimonio también se convierte en una institución estable ante la sociedad. Está integrada entonces esta alianza de los esposos en la alianza de Dios con los hombres, pues el auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino. Por tanto, podremos decir que el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de manera que el matrimonio celebrado, consumado entre bautizados, es decir, el matrimonio válido, no puede ser disuelto jamás. Ahí entonces nosotros nos encontramos con dos realidades que son las propiedades esenciales del matrimonio. La primera es la unidad y la segunda es la indisolubilidad. Ahí vamos a ver en esas dos propiedades, estos cuatro elementos, cómo se van relacionando el uno con el otro. La unidad nosotros la identificamos con la fidelidad. Estamos hablando del vínculo único. Estamos hablando del matrimonio monogámico, que se opone a lo que se llama la poligamia que tiene dos modalidades. La una es la poliginia, un marido que tiene más de una esposa, o la poliandría, que es una esposa que tiene más de un marido. Nosotros lo conocemos más cotidianamente con el término poligamia. En el caso del matrimonio sacramento, nosotros no estamos hablando de poligamia, estamos hablando de monogamia, haciendo referencia al vínculo único. De ahí que mientras exista la otra parte, yo no puedo contraer un nuevo matrimonio. En ese caso estaría incurriendo en otra realidad que se llama la bigamia. Mientras el vínculo es existente, yo no puedo contraer un nuevo matrimonio. Esta realidad de la fidelidad me hace referencia a la exclusividad del cónyuge para con la cónyuge y viceversa. Hace referencia entonces a la fidelidad, que nosotros sabemos que el pecado que contradice la fidelidad es el adulterio. ¿Cuándo hay adulterio? Cuando uno de los dos está casado, ahí hay adulterio. ¿Qué pasa cuando dos personas no están casadas, pero están teniendo relaciones? Estamos hablando de fornicación. En cambio, cuando estamos hablando de que una de las dos o las dos personas están casadas, están teniendo relaciones, obviamente no con la pareja con la que está casada, sino con otro, ahí estamos hablando de adulterio. De modo que el adulterio se opone a la fidelidad. Y la fidelidad no es solo un elemento, digámoslo así, como externo, como quien dice, no, es que mientras mi corazón sea para esta persona, ¿qué importa que yo pueda tener relaciones con otras personas? No, la fidelidad hace parte de la esencia misma del hombre. La fidelidad es poder tener fe en la otra persona y poder tener fe en el compromiso que yo mismo estoy poniendo frente a mi vocación. De ahí que todos estamos llamados a la fidelidad con nosotros mismos, en la presencia misma con Dios. De ahí que la fidelidad excluye cualquier simulación. Otro de los elementos que puede hacer nulo el matrimonio, por ejemplo, es la simulación, el pretender engañar. No, yo pretendo que si estoy con esta persona,
como de modo exclusivo, pero la diferencia es que no, en la cotidianidad yo no lo estoy, pero lo importante es que no me pillen, como que no descubran que yo estoy cayendo en ese error. Estaría simulando y por consiguiente esa simulación no está produciendo ese vínculo único que por consecuencia es exclusivo y es mutuo, porque es entre dos, porque una alianza no la hace uno solo, la alianza se hace entre los dos. Entonces la primera realidad es el vínculo es único, estamos hablando de unidad. Por consiguiente, entra el elemento de la fidelidad y entra la prohibición de que yo, mientras esté unido a otra persona, pueda contraer unas nuevas nupcias. El vínculo que lo rompe obviamente la muerte. Y la segunda realidad dentro del vínculo es la indisolubilidad. Hace referencia al vínculo perpetuo. Tengamos en cuenta que vínculo perpetuo no es lo mismo que vínculo eterno. El vínculo eterno es el que nunca se desaparece. Y puede haber momentos como románticos, este es mi amor eterno, pero en el fondo lo único eterno es Dios nuestro Señor. Perpetuo quiere decir que se perpetúa en el tiempo. Entonces ahí estamos hablando de la indisolubilidad. A ello se opone directamente el divorcio. El matrimonio, una vez celebrado válidamente, nunca puede ser anulado. En la iglesia no vamos a tener nunca divorcio. Esa realidad no podrá existir. En la iglesia nosotros vamos a encontrar, y en otra catequesis vamos a poder hablar un poquito más de eso, vamos a poder encontrar declaración de nulidad. ¿Qué quiere decir? Se va a constatar en medio de un tribunal eclesiástico que cuando se celebró el matrimonio no existía alguno o algunos elementos que hicieran válido ese consentimiento y por tanto el matrimonio es nulo. Pero de eso no nos vamos a concentrar en el día de hoy. En otra de las catequesis podemos hablar un poquito más, pero aquí como que caigamos en cuenta de esta realidad. La indisolubilidad nos lleva a nosotros a descubrir que el matrimonio genera un vínculo perpetuo en el tiempo, que solo la muerte lo acaba, solo la muerte lo termina, cuando el matrimonio es un matrimonio válido. Entonces ese es el primer efecto. La realidad del consentimiento que produce el matrimonio genera entre los cónyuges un vínculo que es único, perpetuo, exclusivo y mutuo. La segunda realidad, que es muy especial, es la fuerza y cuasi consagración del sacramento del matrimonio. Obviamente, este está enmarcado dentro de los sacramentos que estamos hablando. Ya cuando empezamos este año las catequesis, ustedes las encuentran en el canal de YouTube, pues hablábamos del sacramento en general, la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Y concentrábamos que los 7 sacramentos de la Iglesia pues son instituidos por Cristo y los 7 sacramentos obran gracias a los méritos de Cristo y los 7 sacramentos nos confieren lo que se llama la gracia santificante. Entonces aquí tenemos que concentrarnos en uno de los sacramentos que denominamos del compromiso social. Recuerden que dividimos los sacramentos, que son 7, en 3 grupos. El primer grupo, los sacramentos de la iniciación cristiana, están conformados por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Luego, los sacramentos de sanación, que son 2. Ahí hablamos del sacramento de la confesión, que tiene varios nombres: confesión, penitencia, reconciliación, y el sacramento de la unción de los enfermos. Y el tercer grupo, que son 2 sacramentos, que son los sacramentos del compromiso social: el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado, del que hablaremos, si Dios lo permite, una vez que terminemos de hablar de este sacramento del matrimonio. ¿Qué es entonces lo que hay en el sacramento del matrimonio? Yo creo que hay un carisma propio, hay un carisma particular de quienes son bautizados y encuentran en el matrimonio la posibilidad de vivir la experiencia de fe, de vivir un testimonio de su vida, de vivir su vocación. Lleva al perfeccionamiento del amor de los cónyuges, lo fortalece en su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque los cónyuges están llamados a ayudarse mutuamente, a santificarse en la vida conyugal, a fortalecerse en la construcción de la iglesia doméstica. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sacramento que Cristo es la fuente. Y a veces en la vida matrimonial, lastimosamente, el más ausente es Cristo mismo.
Puede que se haga el matrimonio incluso en la iglesia, puede que se haga el matrimonio como sacramento, pero a veces lastimosamente tenemos que descubrir que el gran ausente de muchos de esos matrimonios es Cristo mismo. Y por eso muchos de esos matrimonios pueden volverse en una realidad muy efímera. No tenemos o no contamos con la gracia de Cristo, no estamos dispuestos internamente. Incluso no hace mucho una pareja de personas que ya son protestantes hace mucho tiempo, que me pidieron que ellas se querían casar por la iglesia, porque es que de todos los ritos que conocen es el rito que más bonito les parece. Veamos, caemos en la ritualidad, es decir, en la exterioridad de las cosas, pero no en el sacramento y en lo que ese sacramento tiene que significar para la vida de los cónyuges. ¿Sí? Esa es la primera realidad. Y por eso incluso lo vamos a hablar con la forma como nos prestamos a veces para unas cosas que rayan en lo ridículo. No, vamos al templo y entonces usted en el templo haga una cosita así como para que sea legal. Venimos dos testigos y estamos nosotros, pero la fiesta la queremos hacer en una finca o en una casa de convivencia, de banquetes o en un lugar muy especial en la playa o en el hotel. Entonces, allá es donde la gente va. Entonces, piensa uno, queremos engañar a Dios mismo tratando de hacer mal hecho lo que es correcto y haciendo bien hecho lo que es incorrecto. Descuidamos la presencia de Cristo. No podemos perder la noción. Es Cristo el que hace el sacramento. Es en la medida en que la pareja permite la acción de Cristo en su realidad conyugal, en su realidad de amor, en su realidad de proyecto de vida en común que se está haciendo, que estamos acogiendo y recibiendo esa fuerza sacramental o esa fuerza de la gracia que Cristo mismo nos da. Fíjense ustedes que de dónde me viene la fuerza. La fuerza me viene de la cruz, que me ayuda a levantarme después de las caídas. La fuerza me viene del perdón mutuo, que me viene después de las ofensas que nos hayamos podido dar el uno con el otro. La fuerza me viene de las cargas del uno con el otro. Por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5:21, sometidos unos a otros en el temor de Cristo. La fuerza me viene del amarnos con un amor sobrenatural, un amor delicado, un amor fecundo. La fuerza me viene de la alegría en el amor que me ayuda a construir un proyecto de vida en común. No se nos puede perder de vista que el matrimonio entre dos bautizados es un proyecto de vida y al mismo tiempo es una vivencia vocacional. De hecho, no todos estamos llamados al matrimonio, no todo el mundo está llamado al matrimonio. Cuando hablamos de vocación estamos hablando de un llamado que Dios nos hace, pero ese llamado tiene que entroncar dentro de un proyecto de vida que no es de uno solo. La prueba está que si el proyecto lo está haciendo uno solo, el otro está ahí soportando o aguantando. Por contrario, cuando el proyecto es de ambos, entonces me doy cuenta que estoy entregando mi vida por un proyecto que conjuntamente con otro estoy haciendo. Y se vuelve una consagración. Consagración es ofrecer. Bueno, se nos cayó la señal, pero espero que no se haya detenido la grabación. Bueno, en conclusión, la consagración me viene del ofrecimiento que nosotros hacemos a Dios. Ofrecemos nuestro proyecto de vida, ofrecemos nuestro proyecto vocacional. Vamos al tercer elemento. El tercer elemento es
que somos iguales en derechos y deberes para todo lo que se refiere al consorcio de la vida conyugal. Y aquí nosotros tenemos que considerar cinco realidades, perdón, cuatro realidades. El derecho a la comunidad de vida conyugal, el derecho al acto conyugal, el derecho deber de no impedir la procreación de los hijos y el deber de recibir a los hijos en la comunidad conyugal. Entramos en un elemento que es muy importante y es el elemento de los derechos y el de los deberes. Hoy día vivimos en una sociedad muy particular donde hay una reclamación enorme de derechos, pero un poco reconocimiento o una minusvaloración de los deberes. Y aquí, en torno a qué gira, fíjese que es especial. No son en torno a los derechos y deberes del individuo, sino en torno a los derechos y deberes del consorcio de la vida conyugal. Porque recuerden ustedes que se convierten en dos. Perdón, que dos se convierten en uno. Es una sola carne, un solo espíritu. Es una realidad muy especial. Es, es, es una realidad desde el punto de vista teológico que trasciende esa dimensión del individualismo por generar ese amor conyugal que comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. El reclamo del cuerpo, del instinto, la fuerza del sentimiento, de la afectividad, la aspiración del espíritu, de la voluntad. Es decir, mirar la persona en su integralidad, más allá de la unión de una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y una alma. Es un trabajo enorme que hay que hacer y por eso exige la indisolubilidad, la fidelidad, la donación recíproca. Y ahí es donde nosotros consideramos esta realidad. Lo primero es el derecho a la comunidad de vida conyugal. Ya lo acabamos de mencionar, cuando hablamos del vínculo, el amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad. De manera que, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana y a la promesa que se hicieron en el matrimonio de modo recíproco. Construir la comunidad de vida y amor significa que esos dos proyectos de vida que en la individualidad se fueron gestando, porque nosotros no podemos olvidar que cada persona tiene, en primer lugar, un tipo de ADN, tiene una formación familiar, cultural, social, religiosa que le vino de su propia familia y de su entorno de niño y de joven, que cada persona ha tenido un proyecto de vida a nivel profesional o a nivel comercial o a nivel laboral de cualquier tipo, pero luego encuentra a otra persona que viene de otra realidad completamente distinta. Y luego esos dos proyectos se fusionan. No es porque el uno anule al otro, eso sería fatal y haría nulo el matrimonio. No es porque el uno desconozca el proyecto del otro, sino porque ambos proyectos se complementan, es decir, conforman una comunidad de vida y amor, donde se valoran, donde se potencian, donde se ayudan, donde se confirma la dignidad de la persona humana, el desarrollo de la propia vocación, el reconocimiento de las debilidades y las fortalezas que el otro tiene. De ahí la importancia que la fase de conocimiento y de noviazgo sea realmente un periodo profundo de conocimiento del otro. Uno de los grandes problemas que se puede vivir dentro de la vida conyugal es que yo vaya al matrimonio sin saber quién es el otro, sin reconocer al otro en su realidad. Muchos de los problemas hoy día que se han presentado, por ejemplo, en torno a muchos romances que se han generado por medio de las redes sociales, es que a veces las dos partes no se conocen, no han compartido su vida, más allá de unas fotos que se intercambian o de unos comentarios que hacen y rápido, rápido quieren ir al matrimonio sin haber logrado conocer a ciencia cierta quién es el otro. Y yo tengo la necesidad de conocer la otra persona para poder saber cómo voy a actuar y cómo si soy o no soy capaz de vivir con el otro, con sus habilidades y con sus defectos. Una de las grandes dificultades es que muchas veces
van al matrimonio sin conocer cómo es que reacciona el otro ante las dificultades, cómo es que reacciona el otro ante el conflicto, cómo es que reacciona el otro frente a un problema que se le presenta, porque a veces el noviazgo es tan superficial que todo es como sueño de hadas y como película bonita de amor, y entonces no sé propiamente qué funciona. Muchas veces cuando ya van a llenar el expediente matrimonial para casarse, frecuentemente le pregunto a las parejas cuántas veces han peleado. Y alguna vez me han encontrado con alguno que dice, nunca padre, es que espérese que la conozca ella y va a ver qué clase de persona es. Yo le digo, por Dios, se va a casar con una persona que no sabe cómo maneja el conflicto. Vaya, peleen y después vienen y se casan, a ver si usted es capaz de ver cómo es el otro cuando pierde sus estribos, cuando pierde sus cabales, a ver de qué manera reacciona. Entonces, no podemos pensar que la vida conyugal es una vida etérea o una vida artificial, no, es la vida cotidiana en la que yo estoy llamado a encontrar en el otro esa parte que me ayuda a conformar una comunidad de vida y amor. Es la igualdad de dignidad entre el uno y el otro. Por eso el vínculo del que hablamos ahora, único y exclusivo. En segundo lugar, viene el derecho al acto conyugal. A ver, aquí no nos podemos nosotros solamente concentrar en un acto sexogenital. Tenemos que pensar en el acto conyugal como donación de mí mismo, como donación de mi propio ser, como la entrega de mi propia realidad. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no es algo pasajero, es una donación mutua entre las dos personas, donde yo me entrego al otro y el otro se entrega a mí. Hay unas realidades muy bonitas dentro de la vida matrimonial que nosotros no podemos desconocer. La primera de esas es la realidad del amor, pero la pregunta es, ¿qué clase de amor estamos compartiendo o qué clase de amor puedo yo entrar a regalar? En otra ocasión hemos tenido oportunidad de hablar de esto, incluso en el mundo griego hay cuatro tipos de amor. El uno es el eros, que de ahí viene la palabra erotismo, es el amor superficial, el amor que surge de atracción. Yo puedo sentirme atraído por una persona, me parece simpática, me parece bonita, pero no deja de ser una realidad muy, muy efímera, como es efímera la belleza. Cuando el amor entre dos personas es un amor de eros, no deja de ser un amor de erotismo, un amor pasional, un amor efímero que rápido pasa. El segundo tipo, los griegos lo conocían como filía, que es el amor de familia. Sí, se genera un vínculo con esta persona, como todos tenemos una amplia familia y en la familia hay unos con los que hablamos más, otros con los que hablamos menos y algunos con los que no hablamos nunca, pero sí, somos de la familia, estamos vinculados. A veces llega un momento en que sí, nosotros somos de la familia, vivimos bajo el mismo techo, pero más allá como que no hay nada. Luego viene un tercer tipo de amor que los griegos conocen como estorgé, que viene siendo como el amor de cosas comunes. Sí, nos atrae un mismo tipo de música, nos gusta ir al mismo tipo de cine, o nos gusta como el mismo tipo de comida, o nos gusta salir a caminar juntos, o somos amigos de la bicicleta, en fin, tenemos cosas comunes. Mientras las cosas comunes existan, estamos, pero desaparecen las cosas comunes y ya no estamos. Es el hecho de tantas buenas amistades que nosotros hemos tenido en el colegio o en la universidad, que mientras estábamos en el mismo salón de clase éramos los amigos del alma y después se acabó la clase y ya se perdió esa amistad, no porque hubiera una pelea, pero era la circunstancia la que nos unía. En cambio, el cuarto tipo de amor se llama agapao y es el amor de donación, el amor de entrega total, el amor que lo perdona todo, como lo hace San Pablo en la primera carta a los Corintios. No me voy a detener en ese momento. En una palabra, el amor que se requiere dentro de esta dimensión matrimonial es el amor de donación. Allá se debe ir llegando. A veces, lastimosamente, confundimos nosotros el amor con emoción o a veces simplemente con pasión y entonces no profundizamos en la realidad del amor. El amor va profundizándose en toda vocación, no solo en la vida matrimonial, solo que en la relación matrimonial es importante que ese amor se vaya configurando entre los dos cónyuges. De manera que eso permita el elemento de la indisolubilidad. El amor de Eros, es decir, el amor pasional, el amor de atracción, no va a ser nunca indisoluble. ¿Por qué? Porque no va a llegar a permitir esa indisolubilidad. ¿Por qué? Porque todo pasa, la belleza pasa muy rápido, la atracción por el otro pasa muy rápido. Entonces aquí
estamos descubriendo que el derecho de acto conyugal es el derecho a la donación que yo tengo de aquella persona con la que he compartido mi vida, pero al mismo tiempo se convierte en un deber mío para con el otro. Como el otro se dona para mí, yo también me dono para el otro. Entonces ahí hay un segundo elemento que nos ayuda a configurar el consorcio de la vida conyugal. La tercera realidad es el derecho-deber de no impedir la procreación de los hijos. A ver, por su misma naturaleza, la institución del matrimonio, del amor conyugal, están ordenados a la procreación y ahora más adelante también a la educación de la misma prole. Digámoslo así, que es el elemento que nos va a permitir a nosotros descubrir uno de los puntos que vamos a hablar al final de esta catequesis, y es el elemento de la paternidad. Nosotros tenemos que descubrir que los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. ¿Por qué? Porque va a permitir conformar esa sociedad que es la iglesia doméstica, es decir, que es la propia familia. El Señor lo manda en el libro del Génesis: crezcan y multiplíquense. De ahí que el verdadero cultivo del amor conyugal y todo sistema de vida familiar que él procede no puede desconocer la figura de los hijos. Hay realidades en que la naturaleza no permite la generación de los hijos y se presentan otras alternativas. Una puede ser la adopción, otra puede ser el no adoptar. Pero el no adoptar y no tener hijos porque la naturaleza no se lo permite. Y no quiere decir por eso que el matrimonio sea fallido. Hay una apertura a la vida, otra cosa es que la naturaleza no me da esa apertura a la vida. Hay una realidad, digámoslo así, como connatural con el ser humano y es la de poder vivir y experimentar la paternidad y la maternidad de aquellos que se sienten llamados a la vocación, no quiere a la vocación matrimonial, no quiere decir que todos los seres humanos tengamos que tener esa vocación. Pero obviamente dentro de la realidad matrimonial, esta sí es una realidad que se convierte en un derecho y en un deber. Es decir, un derecho de uno de los cónyuges a ser padre, pero el deber para con la otra persona que también tiene derecho a la paternidad o a la maternidad, depende de quién sea. Entonces, es descubrir la formación humana y cristiana que se da desde esa realidad matrimonial, al punto tal que la exclusión de los hijos hace nulo un matrimonio. Cuando de pronto viene entre los elementos de simulación, que después podemos hablar vamos a hablar en otra de las catequesis, cuando se excluyen los hijos, ese matrimonio no es válido porque se excluye uno de los bienes esenciales del matrimonio. Recuerden ustedes, lo vimos en la primera catequesis sobre el matrimonio, los bienes del matrimonio, uno de esos es la generación y la educación de la. Y en cuarto lugar, dentro de esta igualdad de derechos y deberes para todo lo que se refiere al consorcio de la vida, viene el deber de recibir a los hijos en la comunidad conyugal. Es decir, la formación de la iglesia doméstica. La primera sociedad que cualquiera de nosotros vive es la sociedad familiar. Démonos cuenta que Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y María. La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Si alguna cosa tendría que tener como novedad la celebración del sacramento del matrimonio, es precisamente el deseo enorme de configurar una familia, configurar una iglesia doméstica. Esa es la comunidad conyugal en la que están los esposos y obviamente viene enriqueciéndose esa vida de esposos con los hijos y después con los nietos y con los esposos o esposas de los hijos que entran a ser parte de ese vínculo familiar tan especial. Las familias no son el espacio primero que nosotros encontramos en la conformación de las comunidades, las familias que han de crecer y fortalecerse en la configuración de la sociedad, en el diálogo, en la concordia, en la generación de proyectos, en la asunción de responsabilidades propias. Es ahí donde no es que solamente se tiene el hijo, sino que ese hijo es recibido dentro de esa comunidad conyugal que nosotros no podemos perder. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del papá o de la mamá de familia. Es decir, cuando voy configurando esa iglesia doméstica a partir
de la presencia de Dios dentro de ella. La importancia de la oración, la importancia de la acción de gracias, la importancia del testimonio de una vida santa dentro de todos los miembros de la familia, la importancia de renunciar a tantas cosas para poder fortalecer y favorecer la vida de la familia, la importancia de trabajar porque la familia sea la escuela del más rico humanismo, como lo va a decir uno de los documentos del Vaticano II. Es decir, la familia es la primera célula de la sociedad. Cuando logramos configurar familias sólidas y estables que crecen en el respeto mutuo, en la concordia, en la ayuda del uno por el otro, en la manera de poder incluso solucionar sus dificultades, porque toda familia tiene también sus dificultades, es normal, todos piensan de modo distinto, pero estamos configurando una comunidad que va a favorecer una sociedad. Familias configuradas positivamente como iglesias domésticas van a configurar una sociedad mucho más estable, de mucho más respeto, de mucho más capacidad de acogida de las diferentes realidades. Bueno, eso viene el tercer elemento como el tercer efecto, que es la igualdad de derechos y deberes para todo lo que se refiere al consorcio de la vida conyugal. Viene un cuarto elemento que me pareció importante como ponerlo aparte del otro, porque es el derecho de ver de la educación de los hijos. Nosotros no podemos perder de vista que la primera obligación de los papás frente a sus hijos, además de alimentarlos y además de darles vida, es la de educarlos, cuidarlo en la medida de sus fuerzas, tanto física, social, cultural, moral, religiosa. La primera educación viene de allá. Por buena que sea la institución educativa en la que usted pueda poner a sus hijos, la primera educación viene de la propia casa. Y hablamos en todos los niveles. La educación frente al trato con la otra persona, la educación frente a la relación con Dios, la educación frente a la relación con la iglesia. Piense, por ejemplo, la importancia de enseñarle a los hijos la cercanía con Dios, la importancia de enseñarle a los hijos el modo de orar, la importancia de enseñarle a los hijos el modo de participar de la misa, de qué manera pueden encontrar en la misa que no es un campo de fútbol, que la iglesia no es el espacio para ir a jugar, para eso está el parque. Si venimos a la iglesia, venimos al encuentro con el Señor. Entonces, ahí viene la educación frente a la familia, frente al respeto por el otro, la educación frente al respeto por la sociedad, frente a los bienes ajenos. Ese primer elemento es responsabilidad de los papás. Es un derecho. Por eso los papás tienen el derecho de que sus hijos sean educados de acuerdo a la manera en que ellos piensan, de acuerdo a su fe. Por ejemplo, pueden haber estados donde quieren impedir el tipo de enseñanza religiosa, y es un derecho de los papás que la puedan tener, pero al mismo tiempo es un deber de poder educar a los hijos de la mejor manera. Es uno de los elementos que hay que trabajar desde el principio, porque hay etapas de la vida para todos y la educación sin duda va a ser una educación permanente, pero la educación inicial es un elemento clave para esta realidad. Y el último efecto del sacramento que no podemos desconocer es el elemento de la paternidad que está pensado en tanto hombre y mujer que asumen esta realidad de paternidad o de maternidad. Entonces aparecen como 5 cosas que nosotros no podemos como desconocer. Primero, frente a los hijos que nacen de las nupcias legítimas, es decir, frente a los hijos que nacen dentro de un matrimonio, digámoslo así, sacramento y después vienen los hijos. Ahí hay una responsabilidad más que obvia, por lo que ahora mencionábamos, más que lógica dentro de la responsabilidad que se tiene dentro del consorcio para toda la vida, que es el matrimonio, y dentro del sacramento. Es la manera, como les decía ahorita, de ejercer el sacerdocio bautismal del papá, el sacerdocio bautismal de la mamá frente a los propios hijos. Pero también viene la responsabilidad de la paternidad o maternidad frente a estos hijos que son concebidos o nacidos de un matrimonio válido o antes, perdón, del matrimonio ser celebrado, ¿cierto? Ahí viene la legitimación, ese es un efecto canónico que se produce. Esos hijos concebidos o nacidos de antes, pues vienen siendo legitimados. Y vienen estos otros 2 puntos que podríamos decir, pues son muy de la doctrina de la iglesia,
Segundo, el primero es la presunción de legitimidad de los hijos nacidos cuando han pasado al menos 180 días de la celebración del matrimonio o no han pasado aún 300 días de la disolución de la vida conyugal. Se considera que esos hijos son de ese matrimonio, a menos que se demuestre lo contrario, porque puede pasar, ¿no es cierto? Por eso se llama presunción de legitimidad. Y el último elemento que también es importante, hay que tener en cuenta, que los hijos legitimados para los efectos canónicos se equiparan en todo a los legítimos, a no ser de que el derecho establezca otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Un hijo nacido antes del matrimonio, luego celebran el matrimonio, y luego un hijo ya nacido en el matrimonio, obviamente los dos hijos se equiparan, son legitimados por el matrimonio. Démonos cuenta entonces que en esta realidad del sacramento, estos efectos que se producen cuentan con la gracia de la donación, que se produce a partir de la manifestación del consentimiento. Ya el consentimiento es una donación del uno por el otro, una donación en torno al proyecto de vida. Pero démonos cuenta que esta realidad no se puede vivir si no es con la gracia de Cristo. Si Cristo está en el centro de ese matrimonio, podemos hablar de ese matrimonio sacramento, que nos va a ayudar a comprender momentos de desierto, momentos de cruz, momentos de sufrimiento, pero que nos va a abrir a la gracia de Dios que todo lo puede. Vamos a tener más elementos y más temas sobre sobre el sacramento del matrimonio que vamos a hablar, por eso no pretendo agotarlo en una sola catequesis, pero ahora en esta catequesis de hoy pues la idea es que descubramos esos efectos sacramentales que el matrimonio produce en quienes lo celebran. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.